Hola, hoy les hablaré sobre la insuficiencia cardíaca. Para empezar con este tema recordaremos algunas funciones importantes del corazón. Como sabemos, el corazón tiene una función de bomba que genera presión y va a desplazar sangre, ya que su función es abastecer a todos los órganos vitales y todos los tejidos del organismo. También transportar sangre pobre en oxígeno a los pulmones para que éste se oxigene y reinicie el ciclo. Bueno, tenemos varias funciones importantes que tiene el corazón. Una de ellas es la contractilidad, que es la que va a permitir esa función de bomba que tiene el corazón, y esta se puede ver afectada o alterada por diversas razones. Bueno, tenemos que la contractilidad se puede ver afectada por distintas razones. Una de ellas puede deberse a la poscarga, que es aquella resistencia vascular que se opone a la contracción ventricular. Esto quiere decir que se opone a toda la salida de la sangre, ya sea a través de la aorta o a través de la pulmonar, y va a incrementar, o sea, va a haber más poscarga al haber una vasoconstricción, hipertensión arterial o una hipertensión pulmonar del ventrículo derecho. Ahora vamos a tener que la precarga va a estar representada por el volumen sanguíneo de los ventrículos al final de la diástole, o sea, va a estar relacionada con la presión diastólica final, la cual va a generar una fuerza que aumenta la longitud de la fibra antes de la contracción, y este se va a incrementar en casos de hipervolemia, regurgitación valvular y insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces tenemos que la precarga tiene que ver con el volumen ventricular, y la poscarga la que se opone a la salida de ese volumen ventricular. Bueno, ahora vamos a tener lo que se conoce como función ventricular sistólica, que este va a ser el resultante de la interacción de la contractilidad entre la precarga y la poscarga, y se va a cuantificar mediante la fracción que se conoce como de expulsión o eyección. Otro concepto muy importante es la reserva cardíaca, que esta va a ser la capacidad que tiene el corazón de aumentar el gasto cardíaco en caso de que sea necesario. Bueno, ahora vamos a explicar pues algunos conceptos. Referente a lo del gasto cardíaco, vamos a tener que va a ser el volumen sanguíneo expulsado por un ventrículo durante un minuto. Y el gasto cardíaco normal en promedio es de 5 a 6 litros por minuto. Bueno, y vamos a tener que la fracción de eyección va a ser aquel porcentaje de volumen ventricular diastólico eyectado durante cada contracción ventricular. La insuficiencia cardíaca va a ser un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos como disnea, fatiga, dolor en el pecho, el cual también va a estar acompañado por signos típicos como son presión venosa yugular, estertores crepitantes pulmonares y edema periférico. Esta insuficiencia cardíaca puede estar causada por una anomalía estructural o funcional, lo cual va a hacer que haya una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas, ya sea en reposo o en estrés. Bueno, vamos a tener que la insuficiencia cardíaca va a ser el resultante final de cualquier enfermedad que afecte el funcionamiento miocárdico. Un gran número de trastornos pueden llevarnos a desarrollar la insuficiencia cardíaca, como son las valvulopatías, las enfermedades del miocardio, las enfermedades del endocardio y las arritmias, que son afecciones que constituyen un factor etiológico. Estas enfermedades causan daño intrínseco a lo que es el miocardio, que puede ser secundario a sustancias tóxicas, entre las que destacan los fármacos que son administrados en quimioterapia o radioterapia. Vamos a tener que otro punto importante es la isquemia, que este va a ser un factor importante para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, la cual se puede presentar de manera crónica o aguda.
También las enfermedades valvulares son un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, así también como una hipertensión arterial mal controlada. De acuerdo a la clasificación de la insuficiencia cardíaca, puede ser sistólica o diastólica, por gasto cardíaco disminuido o elevado, aguda o crónica, anterógrada o retrógrada. Y siempre se debe de tomar en cuenta pues la etiología, o sea, por el cual fue causado esta insuficiencia cardíaca, ya que como lo mencioné antes, pues se debe a diversos trastornos. Bueno, vamos a tener que la insuficiencia cardíaca sistólica, esta se va a caracterizar por una fracción de eyección baja que va a ser menos del 50% y se mide a través de ecocardiograma. La característica principal de esta insuficiencia cardíaca es que el músculo miocárdico va a tener poca fuerza de contracción y esto no lo va a determinar la fuerza de eyección. En la insuficiencia cardíaca diastólica, en esta la fracción de eyección va a estar normal o conservada, o sea, no va a haber problema en lo que es la contracción, sino en la relajación, ya que va a existir una alteración en lo que es la diástole ventricular, lo cual pues debido a una alteración en la relajación. De acuerdo a su clasificación ahora en lo que es la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, va a ser aquel paciente que va a tener poca fuerza de contracción y va a expulsar poca sangre. Esto va a ocasionar también una disminución en lo que es la perfusión generalizada. En lo que es la insuficiencia cardíaca de elevado gasto, van a ser pacientes que a pesar de incrementar el gasto cardíaco, que como ya lo habíamos mencionado, el gasto cardíaco normal, que es de 5 a 6 litros por minuto, no va a lograr cubrir todas las necesidades que requiere el organismo para mantener un consumo de oxígeno a nivel normal. Como por ejemplo, en un paciente séptico, en donde las demandas de oxígeno van a incrementar, pues a pesar de que el corazón incremente su fuerza de contracción y el gasto cardíaco, no va a lograr cubrir todas las necesidades que requiere el organismo. La insuficiencia cardíaca retrógrada es donde el ventrículo no es capaz de impulsar la sangre suficiente y se va quedando con volumen residual. Esto aumenta la presión y volumen ventricular y de manera retrógrada empieza a aumentar lo que son las presiones capilar y venosa y ocasiona edema pulmonar. En la insuficiencia cardíaca anterógrada, esta es en donde el ventrículo va a expulsar poca sangre, lo cual va a ocasionar que exista una pobre perfusión en lo que es el riñón y va a aumentar la reabsorción tubular de sodio y de agua. De acuerdo a su fisiopatología, tenemos que esto se debe a una lesión primaria, que la principal causa es la cardiopatía isquémica, lo cual va a generar una lesión miocárdica, que quiere decir que el corazón no va a tener la misma fuerza que tenía antes, ya que el corazón pues no va a poder mantener una presión arterial adecuada, pues va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos. Todos estos síntomas que provengan de esta condición se le va a conocer como síntomas anterógrados. Esta disminución de aporte de oxígeno va a hacer que los tejidos respondan y hagan mecanismos de compensación. Al igual se van a activar los sistemas neurohormonales de inflamación y el organismo va a tratar de retener más sodio y agua, lo cual va a hacer que aumente pues la presión arterial mediante mecanismos renina, angiotensina, aldosterona, lo que va a hacer que aumente sodio dentro del espacio intravascular y también va a aumentar lo que es la resistencia vascular periférica. Al igual, este mecanismo va a tener efectos en lo que es el remodelamiento cardíaco, ya que la angiotensina va a hacer que el corazón se hipertrofie y de esta manera mejore la fuerza del corazón. Va a hacer que pues el corazón sea más fuerte y más grande y pueda compensar esta demanda. Esta hipertrofia va a ser irreversible y va a disminuir el tamaño de la cavidad cardíaca, haciendo que la sangre que entra en la diástole sea menor. Este problema pues cada vez va a ser mayor y mucho más grave, ya que el corazón ya no va a poder llenarse, o sea, ya no le va a llegar la suficiente sangre. Esto pues a su vez va a haber un aumento en la retención hidrosalina,
los tejidos pues van a tratar de retener sodio y agua para de esa manera garantizar la presión arterial. A su vez esto también llega a ser malo, ya que si retienen mucho más líquido de lo que le llegaba pues al corazón, de lo que normalmente le llegaba, pues va a aumentar lo que es la precarga cardíaca. Toda esta sangre que normalmente tenía que llegar pues al corazón, como lo comenté, pues ahora va a llegar más. Toda esta condición va a aumentar lo que es la presión de perfusión y esto también va a generar un aumento en lo que es la poscarga. Así como hay mecanismos como endotelina y la angiotensina en la que ambas hacen vasoconstricción, aumentan la resistencia periférica, haciendo que el corazón se esfuerce más, ya que llega mayor sangre, lo cual pues ocasiona que el corazón haga mayor esfuerzo para eliminar esa sangre que llega, y también aumenta pues el trabajo que tiene que ejercer para mandar toda esa sangre a todos los tejidos.